Bueno, se acercan las elecciones. En realidad la agenda argentina hace que a cada rato tengamos elecciones y siempre parece larguísimo plazo. Ahora se vienen las elecciones de las que se ha bajado José Luis Espert. Bueno, por un fin de semana donde los números estuvieron obviamente a la orden del día, midiendo a ver si convenía seguir apoyándolo, sobre todo Milei, ¿no? Ese apoyo ciego, o si convenía que dé un paso al costado. Seguro. Así que con Adrián, con Lori vamos a entrevistar a Lara Goiburu, directora ejecutiva de Management and Fit, consultora política. Bienvenida, Lara. Hola, Lara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Estuvieron trabajando a contrarreloj el fin de semana. Estuvimos trabajando a contrarreloj. Bueno, creo que era una pregunta que nos hacíamos todos, ¿no? Si esto impactaba o no impactaba, si la gente creía o no creía en las explicaciones, y qué opinaban las personas que tenía que hacer el presidente, y los datos fueron bastante contundentes. 6 de cada 10 estaban convencidos de que era importante que Espert diera un paso al costado, que no se creían las explicaciones, que es verdad lo que se denuncia. O sea, creen en el hecho de corrupción. Creen en el hecho de corrupción, y esto se correlaciona con lo que pasó también con los audios, ¿no? Con los audios nos había pasado lo mismo. Cuando preguntábamos, bueno, ¿vos crees que esto que se está denunciando es cierto? Bueno, también en ese momento 6 de cada 10 decían sí. El tema de creo discapacidad y... Discapacidad, audios, Españolo. o sea, ya hay una sensación en la sociedad argentina de que cuando estas cosas salen a la luz nos sorprende. Ahora, 6 de cada 10 es mucho. Son 6 de cada 10 personas que no te van a votar. No necesariamente, no correlaciona así. Empezamos a ver con Libra que, bueno, se creía que había sucedido y se le asignaba la responsabilidad al presidente, pero esto no correlacionaba con votos. O sea que por ahí de esos 6 algún voto rescatás. Algún voto podés rescatar. De hecho, hicimos esa pregunta de si esto modificaba la intención del voto. Y bueno, ahí un 35% nos dijo que independientemente de lo que pensaba, iba a seguir votando por... 34, perdón. Lara, ¿este 34%. trabajo fue previo a que se baje Espert? Sí, fue previo. Fue entre el 3 y el 5. Sí. Franja etaria, porque vos hablás de 6 de cada 10. ¿A qué edad, digamos, pertenecen los más escépticos y cuáles la dejan Mujeres pasar? y mayores de 40 años. O sea, los más jóvenes podrían ponerle un voto de confianza. Los más jóvenes o podrían no ir. Ah. Que es, ese también es el otro dato que estamos viendo, una base social. Los más jóvenes, en aquel momento, recuerdan 2023, los más jóvenes, sectores bajos, eran los que se núcleo movilizaron. los que se movilizaron. Exacto. Ahora Bueno, no. ese núcleo duro hoy está desmovilizado, ¿Y está por qué? angustiado, porque todo esto se da sobre un lienzo que tiene que ver con una situación económica que se está volviendo cada vez más Y por ahí angustiante. los jóvenes no tienen trabajo o no llegan a fin de mes. O no llegan a fin de mes, o también habían depositado una Mucha esperanza, mucha. sí, que hoy se viene resquebrajando. Hubo dos cosas que se movieron de mayo en adelante, si queremos. Una es y que tiene que ver con estas dos banderas con las que asumió el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional asumió con la bandera de terminar con la inflación como una consecuencia de la mala gestión económica, y terminar con la casta. Sí. Bueno, ahora hay una disociación en la opinión pública, entendiendo que ya no alcanza solo con terminar con la inflación, sino que se necesitan otras medidas. La inflación dejó de ser un problema. Hace ya 2 meses que es la corrupción el principal problema para los argentinos y las Lo argentinas. cual no está mal. No. Digamos, No. Bien. Insisto en algo y que lo conversábamos, encapsulando el caso Espert. La justicia te está pidiendo al kirchnerismo que devuelva $1.000 millones. No pasa nada. Vas por otro lado, el caso Insaurralde. Vas por otro lado, el caso Chocolate Rigo. Vas por otro lado. Acá pareció como un diferencial que un candidato no le quedó otra, da la cara, renuncia y se va. Mientras que estábamos acostumbrados a que no pase nada. Bueno, es por eso que empieza a ser otra vez la corrupción el problema, ¿no? Claro. Digo, quizás la falta de velocidad en tomar esas decisiones empieza a hacer que en un contexto donde no llegar a fin de mes es cada vez más generalizado, más del 50% nos dice que no llega a fin de mes, Claro. o que llega con muchas dificultades. A Entonces, pesar de la baja de inflación. a pesar de la baja Lara, inflación. te quería Eso es lo que preguntar, se disoció. Hoy Santilli dijo más o menos cuál va a ser el eje de su campaña, buscar, obviamente, tiene que remontar un número desfavorable y tratar de buscar a esos electores que no fueron a votar. El voto Sí. blando, el que se quedó en su casa. Sí. ¿Cómo hace un político para
motivar cuando hay tantos sectores desmotivados. Cuando hay tantos A ese sectores sector que no fue a votar, desmotivados ¿no? y cuando para el ciudadano común, piensen en el ciudadano común, ¿no? Que sale a trabajar todos los días y prende la televisión para informarse y es un bombardeo de información muy... Hoy los temas van a ser el ministro de Economía en Washington, Sí. qué es lo que va a pasar y si Estados Unidos apoya o no apoya. ¿Cuántas ruedas cambiarias quedan? Cosas que para el Los ciudadano- mercados acá, la Los cotización mercados. del dólar. Si se imprimen o no se imprimen las boletas, si encabeza o no encabeza Santilli o No, si... no te relajás un segundo. Claro. No, y la agenda de él, ¿en qué lugar queda? No, Claro. Lo único No, que la estamos agenda del señor que dice qué voy a cenar esta noche y cómo Pero tiro no a fin de queda. mes. Claro que- No Claro. queda, no hay lugar para la que, agenda del hombre. que no es sofisticada la agenda del ciudadano. Es salud, Exacto. educación, Exacto. seguridad. No hay. Ahora bien, básicamente, cuando hablamos de esta situación, la corrupción importa cuando está mal en el bolsillo. Si estuviera bien en el bolsillo, ¿importa menos? Hemos tenido algunos ejemplos históricos, ¿no? Claro. Y sí. Te la dejé. El gran ejemplo de la hemos- década del 90. Claro, hemos tenido un ejemplo en la década del 90 bastante importante. Digo, no es que la corrupción no le importa a los argentinos y las argentinas, solo que es como la gota que rebalsa el vaso en una situación de angustia económica. Eso es lo que termina generando esta situación de angustia y esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo puede hacer un candidato para remontar? También sabiendo que queda muy poco tiempo al 26 Sí, sí, sí. ¿Cómo hace un candidato y para que remontar? las medidas económicas necesarias para mejorar la situación No llegan. no van a No, en llegar 15 antes días del no llegan, es 26. imposible. De hecho, el 26 Por va a más que ser las tomen, fin de mes. Claro, por más que la tomen, no hay tiempo para que... Vamos a una ¿Cómo hace cuestión. un candidato? ¿Y qué le Vuelvo queda a insistir en la pregunta. Recuperar la confianza ¿Qué le queda a del electorado. Santilli en Confianza. este escenario? A Santilli, ¿cómo queda? No sé cómo lo mediste el fin de semana. No lo medimos a él, claramente. Bien. Pero, Sí. ¿cuánto está dando el gobierno en las encuestas? El gobierno hasta antes hasta el día de anterior, todo hasta el esto, sábado. Escándalo. de todo Hasta el este sábado. escándalo, todavía estaba arriba por una distancia a nivel nacional, por una distancia muy corta y por supuesto en provincia de Buenos Aires estaba arriba Fuerza Patria por alrededor de unos entre 8 y 10 puntos. Lara, Creemos que esto va a cambiar, ¿no? En la próxima sí, medición. importa tanto la corrupción. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Kicillof hizo una muy buena elección, Sí. pero con Cristina Fernández de Kirchner presa por robarle a los pobres. Pero en provincia de Buenos Aires lo que sucedió fue que 4 de cada 10 no fueron a votar. De hecho, Fuerza Claro. Patria gana la elección perdiendo Por los que alrededor no de votaron. 300.000 y perdiendo 300.000 votos respecto de la elección anterior. Claro. Y la Libertad Avanza pierde la elección ganando 400.000 votos respecto de la elección anterior. el desencantado que no va a votar. El desencantado, exacto. Claro. Es lo que en este momento le quedaría a quien es hoy el Bueno. primer candidato, creemos, hay que ver Santilli. qué dice la justicia. Vuelvo a Santilli. Vuelvo a lo que quedó de la lista. Hoy Adrián lo decía, ¿no? ¿Qué sería un éxito para ellos en esta tierra minada, ¿no? Estas pocos días que quedan para la elección tan difíciles para la Libertad Avanza. Acortar la distancia y recuperar la confianza, no solamente de la ciudadanía, sino también de los sectores económicos que hoy están todos en Está bien lo stand-by. que decís, Claro, claro. en stand-by esperando a ver qué decisiones se toman, porque todo el mundo se está preguntando qué va a pasar el 27 de octubre. Inclusive el hijo de vecino, ¿no? El verdulero o el empresario pyme que mira su stock y dice, ¿qué hago? ¿Compro ahora o compro después? O liquido el stock para Claro. pasarme a dólares y esperar, o Obvio. digo, está toda la ciudadanía, independientemente de lo que hagas, como en un stand-by esperando a ver qué sucede con la política. Ahí creo que el primer diputado lo que debería hacer es recuperar la confianza, que es lo que se ha perdido en estos últimos 2 meses. ¿Cuánto ánimo electoral hay de acá al 26? En la ciudadanía Sí. hay cansancio, hay agotamiento. O sea que es posible que
Hay agotamiento. Y depende de lo que logren movilizar los candidatos, ¿no? Si las discusiones no pasan por el día a día de las personas y por propuestas de futuro, la confianza respecto... A mí un dato que me llamó mucho la atención de nuestra medición nacional de este mes, antes de todo esto, es que cuando les preguntábamos por la situación económica, en cuánto tiempo creían que iban a mejorar, un 35% a nivel nacional nos decía, no va a mejorar nunca. Wow. Ese dato, claro, para mí, fue el más impactante de nuestra última medición nacional. No ves la expectativa de futuro. No hay expectativa de futuro. Bueno, esto puede cambiar en el largo plazo, que es hoy el mediodía. Claro, así que vamos a estar muy atentos. Bueno, y por fuera de Milei. Sí. Hemos hablado de Talerico. Estamos hablando de otros candidatos, del propio justicialismo. Contame un poco ahí, quién asoma, quién muerde. Ahí lo interesante es, frente a esta situación de incertidumbre y frente a esto que decíamos, no prendés la tele y todos los días cambia algo, hay terceras fuerzas, y lo interesante que estamos viendo desde el análisis político es que hay terceras fuerzas como Provincias Unidas, como Potencia, que traen un discurso de calma, de racionalidad, de diálogo interesante. Y ahí, de a poquito, empiezan a crecer en intención de votos, porque hay una sociedad que está buscando eso, ¿no? Que está buscando algún discurso más... El camino del medio. Y nada sofisticado. No estoy esperando nada... Claro, y más que el camino del medio, el camino del diálogo y la calma. Sí. Y el de pensar un país a futuro donde el consenso vuelva a ocupar el espacio. Pero, bueno, esas terceras fuerzas, ¿no? Empiezan de a poquito a crecer. Te lo voy a complicar. Vos decís muy bien, acá en la Argentina, si vos no estás informado, el cocodrilo que se duerme es cartera. Obvio, acá en Argentina, ¿no? ¿Las redes sociales no le están alcanzando? No, ahí tenemos colegas que están investigando, donde en las redes sociales hace mucho que la negatividad respecto del gobierno nacional subió en los mensajes. O sea, tanto algoritmo, tanta inteligencia, porque vos a veces te pones, ¿no? Y te bombardean de un lado o del otro, intencionado, ¿no? Sí. Intencionado, porque esto, la verdad... Bueno, pero se dio vuelta el discurso en las redes sociales. Sí. Inclusive hay la más palabra negativo casta. contra el gobierno dominó, las redes sociales dominaron el discurso en favor del oficialismo habían y ahora pensado se volvieron en contra. que con algoritmo se podía dominar algo. no, pero no solo eso, en el No, último dominar mes la penetración. hubo una audiencia, acá, en los noticieros, el formato nuestro, que es el formato tradicional de toda la vida, que de pronto en su momento ha sido eclipsado por redes. Ahora hubo un aumento en la audiencia de este tipo de noticieros por el ya no te hablo ni de la campaña política. No. El bombardeo de información y de confusión. De un lado y del otro, ¿eh? De no saber. Sí, claro. Chicos, lo que pasó con el triple crimen es tremendo. Las cosas, las mentiras que en los soportes de redes sociales se han perdón, Lara, que publicado. en las redes sociales te ponían audios que eran mentiras, te ponían... Videos, cosas escabrosas. Bueno, eso quizás no tiene que ver con lo que hacemos nosotras, ¿no? Pero para mí es bastante positivo que que de las redes sociales se haya vuelto esto que vos decís, a este formato más tradicional. Este formato donde la ciudadanía está buscando a alguien que es el rol del periodismo, ¿no? Exacto, alguien que te diga, mira, esto que es filtre, trucho, esto no, claro. que investigue, que chequee fuentes. Eso, sí, en toda esta confusión, quizás sea lo positivo. Lo último, Karina Milei, la imagen. Una imagen negativa arriba del 60%, sí. Bien, y siempre que digo Karina, digo otro familiar, Máximo Kirchner. Igual. Mala imagen. Mira, no cambia hace meses. Todos quienes han protagonizado los últimos 20 años del sistema político, y por eso son interesantes estos nuevos formatos, ¿no? Claro. Del sistema político argentino, tienen imágenes negativas muy altas. Bueno, Lara Goiburu, consultora política, le vamos a encargar una encuesta sobre los arbitrajes de Barracas Central. No, por favor. Este es un tema que me obsesiona, con Pablo Gravillone. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Enseguida Mercados, dale. Enseguida, sí. Bueno, son las 11:30. Títulos. Después recorrida.